Parlamentario Euskal Herria Bildu, por el señor Matute. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora ministra o vicepresidenta, que no estoy muy al tanto yo de los medios y no sé si todavía es efectivo o no, pero bueno, en cualquier caso, buenos días. Usted nos ha planteado un esquema general con el que es difícil no estar de acuerdo. Es decir, los propósitos y objetivos que le animan en su tarea de gobierno son objetivos loables, creo que son objetivos compartidos por quienes vemos a esta sociedad y a este planeta desde parámetros de mayor justicia social, de equidad y de redistribución de la riqueza. Usted nos propone un viaje a Uberlandia, algunos somos más clásicos y nos sirve Ítaca, pero en cualquier caso creo que por ahí va el ejemplo. Y como decía, en la filosofía, estando de acuerdo, lo que nos parece más interesante es ver cómo se aterriza, porque hay expresiones en las que usted ha sido muy clara y que yo comparto, como que es el aquí y es ahora, como que no hay tiempo que perder, como que tenemos que ir haciendo camino. Yo creo que para que todos y todas podamos entender mejor qué nos depara ese viaje a ese destino, igual habría que buscar puntos intermedios o metas volantes que nos ayuden a entender esto. Y no le sorprenderá si la primera que establezco en este itinerario es el de la reforma laboral. Le he oído hablar en ocasiones a usted y a su ministerio sobre la necesidad de derogar, desmontar, utilicen el adjetivo que estimen más oportuno o menos lesivo para sus querencias hacia, no digo las suyas, digo las de cualquiera de esta Cámara, hacia la reforma laboral, pero en cualquier caso parece evidente que hay que empezar a hacer ya un desmontaje progresivo de los aspectos más lesivos de la reforma laboral. A mí me gustaría saber cuál es el calendario y cuáles son las medidas que se quieren poner encima de la mesa en primer lugar. Digo esto no por un afán movido solo por la curiosidad o el interés de mi grupo por derogar la reforma laboral, sino sobre todo por dar respuesta a los miles de trabajadores y trabajadoras que están siendo sometidos al castigo del despido en esta reforma laboral. Usted señalaba en su intervención, y me parece muy correcto, que la pandemia no puede ser causa de despido. Sin embargo, vemos cómo grandes empresas están acogiéndose a una realidad que supongo que todos y todas queremos que sea coyuntural, como es la de la pandemia, para llevar a cabo o a efecto despidos. Despidos que, por estar enmarcados dentro de la vigencia de la última reforma laboral, están saldándose con indemnizaciones pues muy bajas. Podría adornarlo más, pero creo que se me entiende muy bien. Los 20 días por año están extendiéndose de manera generalizada como respuesta a los despidos de los y las trabajadoras. Yo lo he señalado en esta Cámara en más de una ocasión, lo haré otra vez aquí por compromiso con ellos y con la lucha que están llevando. Los trabajadores de Tubacex 134 pues se van a ir a la calle con 20 días por año. Los trabajadores de ITP Aero en Baracaldo y Sestao se van a la calle, 84 de ellos, con 20 días por año. Pero además es más dramático porque yo comparto plenamente con usted la necesidad de acabar de una vez por todas con esa falsa dicotomía sobre el empleo y el trabajo. El trabajo llevan haciendo las mujeres desde que el mundo es mundo, empleo menos. Y cuando lo hacen, probablemente la cifra del 47% sea incluso no del todo real, lo tienen que hacer en economía sumergida, ya sea en el trabajo llamado doméstico o en otro tipo de empresa auxiliar. Y, por tanto, podría ser que el número sea mayor, pero esas circunstancias. Pero, como digo, en esa realidad desigual, pues también estamos encontrando en estas empresas, de las que he citado como ejemplo, cómo las mujeres que estaban acogidas a reducción de jornada para el cuidado de sus menores o de sus mayores están engrosando y engordando las listas de los trabajadores despedidos de estas empresas. Yo creo que esa es la realidad presente y yo, que comparto, como le decía con usted, la filosofía de trayecto y de horizonte hacia dónde ir, creo que ahora y aquí tenemos ya el problema encima de la mesa con mucha crudeza. Y creo que es importante saber qué tiempos y qué ritmos manejamos. Otra meta volante es la del salario mínimo interprofesional. Usted ha señalado, y me parece bien, no es que me parezca bien, que me lo parece, sino que además es correcto que se señale así, que se ha aumentado el salario mínimo interprofesional a 950 euros. Creo que es un avance, pero no es menos cierto que todavía hay reticencias para seguir actualizándolo, para seguir elevándolo en función o acorde a cómo está subiendo la carestía de la vida. Y creo también que es necesario que ese salario mínimo alcance mayores niveles de cuantía. También lo he señalado más de una ocasión y no será sorprendente, creo que ese salario mínimo tendría que tener
la posibilidad de adaptarse a cada territorio, porque no es lo mismo el coste de la vida. Y esto lo digo poniendo un suelo para que se entienda bien, que sea digno para todos y para todas. No planteo que no haya un mínimo de dignidad para todos y para todas, muy al contrario, sino que en otras comunidades donde probablemente ese salario mínimo pueda resultar más exiguo que en otros lugares, se pueda o se permita que se pueda elevar. Pero hablaba usted de compromiso para la legislatura y hablaba de la comisión de expertos, que no tengo ninguna duda que será gente con voluntad y con capacidad para llevarla a efecto, pero sí me gustaría también conocer los plazos, porque puede ser que una deliberación como la que se pueda proponer en el Consejo de Expertos pueda dar lugar a un tiempo, a un cronograma que haga que no sea en esta legislatura posible o realizable ese incremento. Por lo tanto, yo creo que es bueno que también se cuente con eso. Y tanto en la reforma laboral como en el SMI, voy a ir finalizando, al final concurre una circunstancia. Usted hablaba de la necesidad de dar las gracias a la inmensa mayoría de la población y puedo estar de acuerdo con usted, a los trabajadores y trabajadoras, a los trabajadores de los servicios de empleo, ya sean autonómicos o estatales, a mucha gente de los imprescindibles o a los y las imprescindibles, y hablaba también de los agentes sociales. Yo ahí creo que no hemos tenido suerte en este reparto de lotería, porque lo que estoy viendo con los ejemplos que he dado no nos señala que en esa parte de los agentes sociales y en lo que tiene que ver con los empresariales nos hayan tocado muchos ejemplos de gratitud, sino más bien de ajuste. Pero me gustaría saber también si al final todas estas medidas pasan por el diálogo social, si vemos que en estas medidas lo que tiende a hacer una parte del diálogo social, y lo digo sin ambajes, me estoy refiriendo a la patronal, es intentar reducir, es intentar aminorar la profundidad del cambio propuesto. ¿Qué tiene que pasar para que tanto la reforma laboral como el aumento del salario mínimo interprofesional pues puedan llevarse hacia adelante, dado que es voluntad de este Gobierno, al que sí que ha votado la gente y al que sí que han votado en esta Cámara, y no tanto de la laxitud o de la generosidad que tengan los agentes empresariales, a los que yo, por lo menos, y creo que en mi grupo tampoco, hemos votado en ninguna ocasión? Por lo tanto, yo creo que ahí hay que ser también claros. Es decir, puede haber una voluntad de bloqueo, no es nuevo esto que me estoy inventando, no estoy ni siquiera construyendo una hipótesis descabellada, que la patronal intente frenar cualquier tipo de avance a través de una perpetuación del diálogo para no alcanzar cotas resolutivas y que nos encontremos con que nos movemos solo en el terreno de los buenos propósitos, que he dicho que comparto, pero que a día de hoy pues hay que saber aterrizarlos. Y es que esto lo hemos visto un poco, y con esto ya finalizo, con la ley de riders. Nosotros y nosotras estamos de acuerdo con la ley que ha salido y estamos de acuerdo con el esfuerzo que se ha hecho, pero seguramente no seremos los únicos en esta sala que entiende que esa ley tenía que haber ido mucho más allá y que al final, en el diálogo social, por la desigualdad de dimensión y de capacidad de presión de unos frente a otros u otras, lo que nos encontramos es con que, en el mejor de los casos, cuando las leyes salen con una especie de cepillado que puso alguien en otro momento y para otra circunstancia de moda, de las leyes, que nunca responden al objetivo inicial, sino que siempre van en la buena dirección, pero se quedan un poco cortas. A nosotros nos gustaría que se ahonde en esa reflexión, porque si no, mucho nos tememos que el diálogo social puede ser interpretado por una de las partes como el momento ideal para parar el encuentro o para ralentizarlo y agotarlo, y que al final pues nos quedemos solo en el terreno de la declaración de buenas intenciones, que no está mal, pero con poco ejemplo práctico en la materialización. Por eso las preguntas que le he realizado, y en cualquier caso agradezco tanto la intervención como el tono que ha desplegado en esta comparecencia y en toda la actividad que ha llevado desde su ministerio. Eskerrik asko, gracias, señor Matute. Por el Grupo Parlamentario Vasco.